Desmontando a la gurú del cientificismo ateo. Introducción. En este video reaccionaré al canal de Rocío, la gata de Schrödinger. En lo personal me cae bien, considero que es una persona inteligente, con claridad de pensamiento y de expresión. Creo que su pensamiento crítico y escepticismo van medianamente bien encaminados, excepto cuando llega a la parte del ateísmo. Me parece que ella representa de manera perfecta todos los errores ateos. Es el modelo perfecto de todo lo que estoy en contra, el cientificismo moderno, que parece una peligrosa plaga entre los influencers semirracionales de hoy en día, principalmente en YouTube. Aprovechando que ella misma dice que a nadie le importa la verdad, y aprovechando que ella misma dice estar en contra de la charlatanería, las mentiras, los bulos, las pseudociencias, las estafas, y nos pide que usemos nuestro pensamiento crítico, pues me tomaré la libertad de tomarle la palabra y cuestionar lo que nos vende. ¿A ella le importará la verdad? Nota importante, este podría ser un video cordial de aburrida exposición fría de argumentos, así que con fines meramente didácticos exageraré un poco mi rudeza y mi posición, solo para que no se me duerman, para que les hierva la sangre y se pongan a pensar. La usaré a ella como instrumento, pero que quede claro que lo que pretendo atacar y erradicar es la locura atea, de la cual ella solo sería una víctima más. No considero que ella sea nada torpe, me parece que es parte natural de la cultura de nuestro tiempo y momento histórico caer en el oscurantismo ateo materialista cientificista, errores sociales de los que no nos percatamos hasta que nos ponemos a ahondar en ellos. En este video acabaré mostrando que, irónicamente, ella acaba haciendo todo lo que critica por medio de su canal y sus videos. Mito ateo. Hay por ahí un mito ateo que dice que la religión y la espiritualidad hacen que las personas inteligentes digan tonterías. Pues yo lo revierto y se los regreso. Es el ateísmo el que hace que personas inteligentes digan tonterías. Pero no me crean a mí, vean el video completo y a cada uno de ustedes les corresponderá juzgar para ver cuál de estas dos era la más verdadera. ¿De dónde surge esta crítica? Solo para que tengan un poco de contexto, actualmente no estoy afiliado a ninguna religión institucionalizada en particular, me considero a mí mismo un libre pensador, un freelance de la espiritualidad, aunque en lo privado tengo mi faceta de místico, para fines prácticos y públicos, en todos mis videos de debate muestro mi faceta deísta, jamás recurro ni he recurrido a la fe o a la revelación para debatir. El deísmo se trata de llegar a Dios por medio de la razón, la lógica, el conocimiento, basándome en argumentos y evidencia para explicar y justificar todo, en la medida de lo posible, desde luego. Material a desmentir. En general criticaré todo el enfoque ateo del canal de Rocío. Como mención especial hablaré de su video de Dios ha muerto y de su último video desmontando al gurú de la seducción más tóxico, Álvaro Reyes, haciendo alusión a otros videos de ella como estas influencers os están estafando, el de chamanas modernas, la estafa de la psicología positiva, desmontando el reiki, los de la homeopatía, terraplanistas y todos los demás que tiene. Comenzamos. Empezaré con unos fragmentos de su video Dios ha muerto. Y gracias a la ciencia moderna, el pensamiento científico ha tomado esas riendas del conocimiento y ha relegado a la religión a un segundo plano. Espiritualidad, relegada a segundo plano. Bueno, esto solo en la imaginación de los ateos. En general, toda la religión y la espiritualidad nos recomienda que no nos dejemos llevar por el show del mundo físico, que no nos dejemos llevar por el mundo de la ilusión y la fantasía, el mundo de las formas y las apariencias. ¿Y qué es lo primero que hacen los ateos? Pues todo lo que se les dijo que no hicieran. Observan el mundo físico y se pierden en él hasta negarse y olvidarse a sí mismos. Claro, los ateos son a los que solo les importa el mundo físico, pues de hecho creen que solo existe el mundo físico. ¿Y cómo se mueven? Son los ateos los que relegan hasta la negación su propia alma, la espiritualidad y lo divino. La vida es como una obra de teatro. Claro, tenemos la escenografía, la utilería, el vestuario, pero también tenemos al director, a los actores, a los personajes, a la trama. Es como si los ateos solo les importaran las cosas físicas más facilongas para ver y medir, lo cuantitativo y lo objetivo. A los ateos solo les importa el escenario, la escenografía y la utilería, pues los personajes, los eventos, la trama en general es mucho más abstracta, es metafísica, es cualitativa, no se puede medir, no son visibles a simple vista y los ateos necesitan que les pongas todo fácil, enfrente y digerido para que lo puedan entender. Por eso les es más conveniente negar al director, es decir, a Dios, a los actores, es decir, a las almas, y a la trama, el sentido y el propósito, porque no los entienden. Desde luego, los astros, el mundo cuántico, la inercia, el electromagnetismo son muy importantes para nuestra vida, pero no es todo, es solo el escenario. Está nuestra propia vida interna, nuestros deseos, nuestros temores, el significado que damos a las cosas, nuestra experiencia diaria, amigos, familia, eventos, el desarrollo y crecimiento de tu personaje, alias espiritualidad.
Para las personas normales, pues primero está su vida, su yo, su experiencia interna, su desarrollo personal, y en segundo lugar está el mundo físico y cómo funciona. Pero para los ateos, primero está el mundo físico, es lo más importante, y en segundo lugar, cuando no lo niegan y rechazan, su propia vida interna. La ciencia jamás relegó el conocimiento a un segundo plano. Son los ateos los que ponen más atención al conocimiento científico de cómo funciona el escenario que a su propia vida, la obra. Pues te recuerdo que los ateos siguen siendo minoría, así que la religión y la espiritualidad solo están relegados en la imaginación atea. La razón y el pensamiento ilustrado se imponen al pensamiento mágico. Razón versus pensamiento mágico. Cuando los ateos decían, no hay dioses, todo es una burrada cósmica que se dio a lo menso, llegaron los teístas y dijeron, no, esperen, hay una razón, Dios, detrás de las cosas. Por tanto, podemos encontrarle explicaciones racionales a las cosas. Y entonces nació la ciencia. Los que proponen que todo se da por arte de magia y sin explicación son los ateos, que dicen que todo es suerte, azar, casualidad y fortuna. Llaman a eso explicación. El pensamiento mágico, desde luego, es el ateo. Para mí, la religión limita las maravillosas explicaciones que tenemos a nuestro alcance. La religión limita las maravillosas explicaciones que tenemos a nuestro alcance. ¿Cuál es la maravillosa explicación final de los ateos? Que todo es una tontería absurda que se dio a lo bruto y a lo menso. ¡Guau! ¡Qué maravillosa explicación! ¿Qué le puedes explicar a un caos absurdo? ¿Qué le puedes explicar a un caos absurdo? No, atea. Son los ateos los que no solo limitan, sino unifican las maravillosas explicaciones que tenemos a nuestro alcance, pues este no es un caos sin sentido formado por la estupidez abyecta como creen los ateos, sino un diseño inteligente formado por una mega inteligencia. Ahí sí hay mucho que entender, que resolver y que encontrar. Por eso los teístas crearon la ciencia, para estudiar esta magnífica obra de arte, este magnífico diseño inteligente del que se burlan y atacan constantemente los ateos. Solo en el teísmo quedan misterios sorprendentes y maravillosos por encontrar, dignos de una mega inteligencia, otros planos, otras realidades, otras muchas cosas por ver. Pues en el ateísmo no hay misterio, ellos creen que ya lo resolvieron todo. No existe Dios, no existe el alma, solo somos accidentes absurdos que no sirven para nada y no van a ningún lado. Estaremos tonteando aquí hasta que el cosmos nos aplaste y desaparezcamos por siempre. Eso es todo. ¿Cuál es la maravillosa explicación que nos prometes, atea vendedora de humo? Para mí, la realidad tal cual es mucho más poética, mucho más maravillosa y mucho más preciosa que cualquier explicación divina. La realidad es mucho más poética, maravillosa y preciosa. Ay, que no mamen los ateos. Sí, justo eso decimos los teístas. Esas son nuestras palabras. Justo por eso decimos que esa realidad poética, maravillosa y preciosa es un diseño inteligente, una obra de arte y que hay una inteligencia, un artista detrás. Nosotros decimos que la realidad es tan guau que hasta la llamamos divina. Pero los ateos dicen que todo es una tontería absurda sin sentido, formada por casualidad, por la estupidez abyecta. Ese es el problema. Cuando intentan robarse la ciencia, se roban el discurso teísta, pero no se dan cuenta que no aplica desde su locura atea. Ya lo dijo Carl Sagan, ¿por qué es tan difícil que ninguna religión dominante haya mirado a la ciencia y haya dicho, esto es mejor de lo que creíamos? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Todos los teístas se la pasan gritándole a los ateos que esto no es una burrada cósmica, que esto es mucho más grandioso de lo que podemos entender. Ingenuamente, creyendo que los ateos pueden aceptar argumentos, les muestran todas las maravillas de la ciencia. ¿Y sabes qué hacen los ateos? Los llaman pseudocientíficos, tontos, charlatanes, magufos. Mira, solo abusan de la ciencia para hacer proselitismo teísta y enjaretarnos a su Dios a la fuerza. No sé si un mundo sin Dios y sin religiones sería mejor o peor, pero me gustaría que al menos todos pudiésemos ser libres de elegir una vida sin fe. Elegir una vida sin fe. Esto es tan absurdo como pedir un helado sin sabor, pero bueno, cada quien es libre de vivir como elija, excepto los ateos donde no existe la libertad, pero de esto hablaré más adelante. Es que los ateos confunden todo y tienen todo de cabeza. Creen que la fe y la ciencia son opuestos o están peleados, pues no alcanzan a ver que son campos distintos y cosas completamente distintas. Regresemos a la metáfora de la obra de teatro. Por un lado están los personajes, sus vidas y sus asuntos. Por otro lado está la escenografía, la utilería, el escenario. La fe es para el primero, los actores y la trama. La ciencia es para el segundo, el escenario. Los ateos creen que la fe es para sustituir la ciencia. Y bueno, admito que muchos teístas torpes han ayudado a fomentar este mito y confusión atea, pero
La fe no sirve para medir el tamaño del planeta, decirte la edad del universo o explicarte cómo funciona la fuerza nuclear débil. La fe sirve para que puedas acabar una tesis, llegar a la luna, levantarte cada mañana o dar sentido a tu vida. Vamos, si no creyeras que puedes titularte o llegar a la luna, no empezarías siquiera a moverte. La fe es la gasolina del motor de la motivación, es una herramienta de creación. O si creyeras que vas a fracasar o que nunca podrás llegar, tampoco podrías comenzar. La fe es un pensamiento generalmente positivo que mantienes sobre algo en tu intento por lograrlo y alcanzarlo. Es una herramienta de autocontrol y canalización de tus pensamientos, luego tus actos, ni más ni menos. Por otro lado, la ciencia te podrá describir cómo funciona el sol o las leyes de la genética, pero no te dará los motivos para levantarte cada mañana, no te dirá qué tienes que hacer con tu vida, qué es lo que deseas, no te dirá cuáles son tus metas u objetivos en la vida. Así que claro, podrías intentar vivir sin fe si tanto te molesta la fe, pero vivir sin ninguna motivación, sin controlar o dirigir tus pensamientos hacia algo que sea positivo, no solo es peligroso, también es un tanto imposible, pues hasta tú tienes fe en tu canal, en tus videos, en tus ideas, en la ciencia, en el pensamiento crítico, etc. De otra forma no estarías donde estás ni serías lo que eres. La fe en Dios solo es el nivel más alto de fe que alguien puede tener. Estás apelando al máximo sentido posible imaginable de amor, inteligencia, lógica, razón detrás de las cosas. Estás apelando a que el cosmos es un diseño inteligente, una herramienta puesta a tu disposición para el desarrollo de tu alma. Dios sería la conceptualización máxima del ser ideal. Visto de este modo, es un marco contextual muy útil para lograr enmarcar tu vida humana, no para explicar el funcionamiento del cosmos. Claro, puedes elegir no creer en esta idea, puedes elegir creer que todo es una tontería sin sentido, que la vida es una trampa mortal de la que no saldrás vivo, y luego vivir medianamente bien, llena de incongruencias, disonancias cognitivas, pensamiento mágico y dobles estándares como los que mostraré. Para mí, Dios ha sido y es el Dios de los vacíos, el que aparece en escena cuando parece que algo no tiene explicación. Dios de los huecos o vacíos. ¿What? El más grande mito y tontería atea esparcido por internet. Un dogma absurdo repetido cual pericos como mantra por todos los ateos sin haberlo cuestionado jamás o sin tener el más mínimo pensamiento crítico al respecto. Veamos. Dice, Dios aparece en escena cuando algo no tiene explicación. Eso es falso. Dios es lo que dice, en primer lugar, que las cosas tienen explicación. Dado que Dios es una inteligencia, razón y lógica detrás del cosmos y crea el cosmos, entonces el cosmos es un diseño inteligente, racional y lógico. El cosmos no es el caos absurdo que piensan los ateos, sino que está ordenado, regulado y estructurado por un montón de leyes, además cifradas en complejas ecuaciones matemáticas. Es por eso que podemos estudiarlo en primer lugar. Por eso la ciencia nace en un ambiente judeocristiano y de teísmo griego. La ciencia no podía nacer del ateísmo, pues los ateos decían que todo era una tontería sin sentido, que no hay ningún Dios, lógica, razón e inteligencia detrás del cosmos. ¿Quién le buscaría leyes al caos? ¿Quién le buscaría explicaciones racionales a una cosa irracional? ¿Quién le buscaría lógica a la locura? ¿Quién intentaría entender una tontería absurda? Ahí donde los ateos decían, todo es una tontería absurda, los teístas decían, no, esperen, hay explicaciones racionales para todo, pues hay una razón, Dios, detrás de las cosas. Por tanto, Dios no aparece cuando no hay explicación. La existencia de Dios nos dice, dado que este es un diseño inteligente, lógico y racional, entonces todo puede ser explicado de manera lógica y racional. Dios está detrás de cada explicación. Cuando aparece Dios, es justamente cuando aparecen las explicaciones, pues en un diseño inteligente se esperan explicaciones inteligentes. En un caos estúpido se esperan, pues, ateos. Ahí donde los ateos creían que todo era estupidez, azar, fortuna y casualidad, llegaron los teístas y descubrieron que había más leyes, más lógica, más razones, más sentido, más propósito. Así, Dios no está en los huecos o agujeros de la ciencia, sino en los llenos. Es el Dios de los llenos. No se propone a Dios por lo que no sabemos, como mienten los ateos. Lo proponemos por todo este maravilloso orden que vemos, que tenemos enfrente, por lo que ya sabemos, no por las leyes que aún no conocemos, sino por la perfecta sincronía y matemáticas de las que ya conocemos, no por las explicaciones racionales que nos faltan. Podemos ver a la razón, a Dios, en las explicaciones racionales que ya tenemos. ¿Qué hubo antes del Big Bang? Dios. ¿Por qué los ojos humanos son tan complejos? Dios. ¿Por qué las matemáticas son tan perfectas? Dios. ¿Cómo funciona la conciencia? Dios. Ay, sí, ¿y cuáles son las respuestas de los ateos? ¿Qué hubo antes del Big Bang? Caos, locura, azar y casualidad. ¿Por qué los ojos humanos son tan complejos? Por caos, locura, azar y casualidad. ¿Por qué las matemáticas son tan perfectas? Por caos, locura, azar y casualidad. ¿Cómo funciona la conciencia? Caos, locura, azar y casualidad.
Lo irónico es que son los ateos los que usan los huecos de la ciencia para meter su casualidad de los agujeros. Dicen, sí, todo esto parecerá un diseño inteligente, pero ahí, en el desconocido origen, quizá ahí está el caos, el azar y la casualidad. Sí, estos biorobots hechos a base de nanotecnología genética podrán parecer diseños inteligentes, pero ahí, en el desconocido origen de la vida, quizá esté el caos, el azar y la casualidad. Sí, pareceremos almas libres, pero ahí, en el desconocido origen del problema mente-conciencia, seguro seremos partículas unidas por caos, azar y casualidad, etc. Hace siglos, Dios rellenaba muchísimos huecos de lo desconocido, pero con el avance científico cada vez su espacio es más pequeño. Ahí donde los ateos decían que no había Dios, que no había diseño inteligente, que todo era puro casualidad, churro, azar, fortuna, los teístas encontraron más explicaciones lógicas y racionales y retrocedió el ateísmo de los huecos. Cada vez se hacía más evidente que esto no era un caos estúpido como proponían los ateos, sino que había más razón, más leyes, más orden, más lógica, mejores y más complejas matemáticas para entender todo. Entre más avanza la ciencia, más evidente se hace que Dios existe y que este es un diseño inteligente, y más retrocede el ateísmo de la locura. Además, decir que algo ocurre por azar y casualidad es básicamente decir que no tiene explicación, porque si tuviera una explicación, entonces no dirás que ocurrió por azar, sino por esa explicación. Así que básicamente son los ateos los que sustentan el pensamiento mágico, pues creen que al final todas las cosas solo se dieron por arte de magia, sin explicación real alguna, no más. Por eso, decir que todo se dio por churro, fortuna, casualidad y azar es lo mismo a no decir nada. Nuevamente los ateos solo les mienten y les venden puro humo. Diseño inteligente. Y sí, la ciencia aún tiene huecos y agujeros, pero el teísmo dice, tarde o temprano esos huecos serán tapados por más explicaciones inteligentes, lógicas y racionales, pues eso se espera de un diseño inteligente. En cambio de un caos estúpido, no se espera nada. De hecho, se esperaría que ni siquiera pudieras explicarlo en primer lugar. ¿Cómo es que le podrías encontrar explicaciones racionales a un cosmos irracional? Es absurdo. Pues la inteligencia, la razón y la lógica son cosas mentales. Si el cosmos, si la realidad funciona en base a cosas mentales, es porque es una construcción de una mente. ¿Se dan cuenta? Las explicaciones racionales son justamente la demostración de que hay una razón detrás de las cosas, son la demostración de Dios. ¿Cómo carajos en la fantasía atea las explicaciones racionales podrían atacar, retroceder o desaparecer a Dios? Están locos. Dios es una habitación oscura llena de interruptores y tú estás dentro sin ver nada. Cada luz que enciendes te hace ver mejor la habitación, te hace conocer lo que te rodea, pero a Él lo hace más pequeño. En el momento en el que enciendes todas las luces, Dios ha muerto. La luz. En el momento que enciendas todas las luces y puedas entender todo, te darás cuenta de que los ateos son unos brutos que no saben que los dioses son inmortales y no pueden morir. Bueno, los ateos creen que cuando prendan la luz confirmarán que todo era simplemente una burrada cósmica. Vaya, qué gran final. Tanta disqueciencia, tanto esfuerzo para llegar a eso. Ateísmo, una pseudociencia muy peligrosa. Bueno, ahora tomaré unos fragmentos de su último video, desmontando al gurú de la seducción más tóxico. Dos cosas muy rápidas. Recordaros que he sacado una tienda online y que podéis comprar camisetas, pósters, tazas, lo que queréis con estos diseños que veis por aquí, que os dejo aquí el link en la descripción. Estos pósters, por ejemplo, me flipan. Pseudociencias. Una cosa que me gusta del canal de Rocío es que intenta evidenciar y atacar los mitos, errores, estafas y pseudociencias. Lo que no se da cuenta es que el ateísmo es una de ellas y termina siendo lo que ella misma ataca. Veamos unos ejemplos. Mi objetivo con estos vídeos no es otro que analizar cómo esta ciencia de la seducción no es otra cosa que técnicas de manipulación emocional a las mujeres, de acoso y de cosificación de la mujer hasta el punto de no considerarla más que objetos o trofeos a conseguir para lograr tus objetivos de macho alfa. Todo esto envuelto en una misoginia rampante y peligrosa que hace de estos vídeos que están a sus anchas y de estos gurús que están a sus anchas por internet un peligro para la sociedad y sobre todo para la gente joven. ¿Queréis que exagero? Todavía no habéis visto nada. Puntos a tratar. En este fragmento vemos a Rocío muy indignada porque esta persona está cosificando a la mujer, porque el güey del video solo quiere satisfacer sus necesidades de macho alfa. Y bueno, nos dice que esto es peligroso, que haya estos videos que estén a sus anchas en internet, que es un peligro para la sociedad y la gente joven. ¿Creen que exagero? Aún no habéis visto nada, nos dice. Bueno, veamos paso por paso.
Cosificación. En el primer punto, Rocío está molesta porque un tipo está cosificando a unas mujeres. Ciertamente esto es despreciable. Las mujeres desde luego que no son objetos físicos. Bueno, eso decimos los teístas, pues las mujeres son almas libres con existencia y entidad propia. Pero los ateos nos dicen, wishful thinking, pseudocientíficos, torpes, ignorantes, pensamiento mágico, no saben nada. No existe nada como el alma o cosas metafísicas, solo somos seres físicos que siguen las leyes de la física. El ateísmo naturalista, materialista, cientificista cosifica no solo a unas mujeres, sino cosifica a todas las mujeres, a todos los hombres y a todos los seres vivos sin distinción. Si crees que es un crimen escandaloso que un tipo cosifique a unas mujeres, imagina el crimen que tú estás patrocinando con tu ateísmo, que cosifica a la humanidad entera. Y ese es el ateísmo que nos vendes, el ateísmo de tu mercancía con la que lucras. Desde el ateísmo materialista naturalista, las mujeres son literalmente solo objetos físicos. ¿Qué otra cosa podrían ser? Desde el ateísmo materialista solo existen las cosas físicas. Reproducción. Los teístas decimos que la vida es para el crecimiento y el desarrollo espiritual, para la expresión, manifestación y el proceso del ser. Ciertamente es muy bajo solo satisfacer las necesidades de macho alfa, pero los ateos nos dicen, wishful thinking, pseudocientíficos, torpes, ignorantes, pensamiento mágico. La vida es un accidente que fue evolucionando poco a poco, todo se trata de supervivencia, solo estás aquí porque estás programado para reproducirte y continuar la especie. Desde el ateísmo materialista naturalista, los hombres literalmente solo están programados para satisfacer sus necesidades de macho alfa. Si crees que es un crimen escandaloso que los hombres solo sigan sus instintos de reproducción sexual de macho alfa, imagina el crimen que tú estás patrocinando, que dice que de eso es de lo que trata la vida, y ese es el ateísmo que nos venden, el ateísmo de tu mercancía con la que lucras. En las propias palabras de Rocío. Siguiendo estos ejemplos, el ateísmo que nos vende Rocío y usando sus mismas palabras, es muy peligroso que los videos y gurús ateos como Rocío estén a sus anchas por internet haciendo proselitismo ateo. Es muy peligroso para la sociedad y la gente joven. ¿Creen que exagero? Pues ustedes aún no han visto nada. Es justamente el ateísmo materialista, naturalista, cientificista lo que patrocina que las personas piensen así. Se la pasan negando y atacando al alma y se sorprende que las personas se cosifiquen entre ellas. Se la pasan exagerando la evolución y la sobrevivencia hasta lo absurdo y se sorprende que las personas actúen como primates en celo. Alguien debería decirle a Álvaro que no somos objetos, somos almas. Alguien debería decirle que la vida no trata solo de reproducción sexual y sobrevivir por sobrevivir en un mundo donde estás condenado a morir. Y ese alguien solo puede ser un teísta. Así que en este vídeo voy a tratar 3 puntos que son clave a la hora de desmontar este tipo de técnicas y teorías. Primer punto, son técnicas basadas en el acoso y en la manipulación emocional, como hemos dicho. Punto 2, no solo eso, sino que son técnicas ineficientes, reduccionistas y sesgadas que crean robots prefabricados que se deshumanizan a ellos mismos y deshumanizan a las personas con las que están. Robots prefabricados que se deshumanizan a ellos mismos y las personas con las que están. Bueno, si niegas al fantasma detrás de la máquina, ¿por qué te sorprendes que solo te quede máquina? Los teístas decimos que somos almas, no robots prefabricados. Pero los ateos nos dicen, wishful thinking, pseudocientíficos, torpes, ignorantes, pensamiento mágico. Son justo los ateos los que dicen que somos desalmados autómatas biológicos huecos, programados por una naturaleza ciega que no sabía lo que hacía. ¿Qué esperabas, atea? ¿Creíste que podías patear tu propia alma y no habría consecuencias? ¿Creíste que estos solo eran inventos magufos de los padres que obligaban a sus pobrecitos hijos a creer y debías luchar contra la malvada creencia de que somos almas libres? Nuevamente todo es culpa de la visión que defiendes, patrocinas, vendes y con la que lucras. Y punto 3, son copias importadas de otros países basadas en pseudociencias, misticismo y espiritualidad como la ley de la atracción. Pseudociencia, misticismo y espiritualidad, como la ley de atracción. Es gracioso cómo desprecia lo que es la única solución a su problema. No quiere ser solo un robot, un autómata biológico, pero desprecia y ataca la espiritualidad. ¿Quién le entiende? Y además nos miente. Al final ella sí cree que funciona la ley de atracción y que somos almas libres, pues ni ella misma se cree o entiende su propio ateísmo. Observen más adelante. La ley de atracción. Es muy gracioso como a muchos influencers ateos de YouTube les dio como una racha por atacar la ley de atracción y el pensamiento positivo. Veamos, los ateos desprecian todos los frutos del teísmo, pero olvidan la libertad, olvidan que la libertad y libre albedrío, pues también son frutos del teísmo. Rocío se enoja, se indigna con Álvaro y le hace un video. Por tanto, cree que esta persona es libre o no de hacer esos videos.
cree que es responsable y culpable de sus actos. En su doble estándar, ella desprecia lo espiritual y la ley de atracción, pero ¿no es esa justo la ley de atracción? Decir que nosotros podemos crear nuestra realidad con el pensamiento, que podemos atraer unas cosas u otras. Si Rocío no creyera que Álvaro fuera libre de crear o no esos videos, entonces no podría enojarse ni indignarse con él. Desde el ateísmo, él no es responsable de sus actos, ni que fuera un alma libre que pudiera crear cosas con la ley de atracción. Ateísmo versus libertad. Rocío cree que ella es solo un accidente, una conciencia a la que le tocó vivir en un cuerpo de mujer, su genética, su estructura interna y su entorno la llevó irremediablemente a la divulgación científica, a hacer sus videos y a ser lo que es. Fue pura suerte. Al tipo Álvaro, del video, pues le tocó nacer como hombre, su entorno lo fue llevando a hacer esos videos, a cosificar a las mujeres, sacar su H alfa interno, fue por pura fortuna. Desde el ateísmo, ni Rocío tiene mérito por sus logros, ni este youtuber tiene la culpa por sus desaciertos. Desde el ateísmo, todos somos víctimas impotentes en una obra demencial absurda. Rocío se enoja porque cree que este sujeto podría haber actuado diferente. Pero Rocío, tú no crees en magufadas como la ley de atracción, ¿recuerdas? Pero parece que sí, parece que ella nos mintió. Ella cree que si Álvaro hubiera enfocado su mente en otra cosa, si hubiera pensado cosas distintas, entonces hubiera hecho otro tipo de videos y no habría que juzgarlo ni exponerlo frente a todos ahora. Ese es el problema de esta disonancia cognitiva atea. Por un lado niegan el alma, lo metafísico, lo espiritual, la ley de atracción, pero por otro tratan a las personas justo como si fueran almas libres y soberanas que pueden crear su vida según su voluntad, siendo dueñas y responsables de sus actos. Ateísmo versus libertad. El ateísmo que nos vende Rocío es peligroso porque atenta contra la libertad humana. No lo digo yo. Siempre que llego al tema de la libertad, los ateos dicen que miento, que hago hombres de paja, que los ateos no dicen eso. Que bueno, sí, solo existen cosas físicas que siguen leyes físicas, los ateos solo serán hijos de un accidente netamente físico, pero eso sí, salieron mágicamente, inexplicablemente llenos de libertad y encima, por pura casualidad, mira tú, qué conveniente. Entonces bueno, como no me van a creer, no se los diré yo, dejaré que otros ateos famosos se los digan a ustedes. I think that, I have a materialist view of the world. I think that things are determined in a rational way by antecedent events. And so that commits me to the view that when I think I have free will, when I think that I'm exercising free choice, I'm deluding myself, that my brain states are determined by physical events. And yet that seems to contradict, to go against the very powerful subjective impression that we all have, that we do have free will. I also have to agree that everything I know about the world tells me that there's no such thing as free will. I just think we act, but the world behaves as if there's free will, and so it doesn't make much difference. Just like the particles in the room, we can discuss them statistically, and they behave as if they can do things that they're not being forced to do. It's just statistics. And we behave as if we have free will because we live in a very complex world where there's so many factors influencing any of our decisions that you can't trace that free will down to its source. So did I hear you say, I heard you say illusion, that free will is an illusion. Is that the position that you take? Well, I think what most people define as free will either doesn't exist, or I wouldn't say exist anyway, because exist implies like it's a thing. But I would say what most people think of as free will probably isn't real. And what a lot of people think of as free will is almost certainly an illusion, this illusion of choice and things like that. Like you are the totality of what brought you here. I mean, the universe has sort of just pushed you to this point in time, and the only thing you've got is your brain and its states, and that is based on your genes and the totality of environmental influences you as a system have had working on you up until this moment. And so the next words that come out of your mouth are part of that process. So you said free will is the sensation of making a choice. The sensation is real, but the choice seems illusory. Laws of physics determine the future. So I had to say that. You were compelled. It was determined from the Big Bang. What does physics have to say about free will? Well, it's
not definite because we don't fully know the laws of physics, but the laws of physics that we currently have at our disposal have no opportunity for intercession by human will, right? I mean, we are a collection of particles governed by laws that you can write down and fit on a t-shirt, and those laws don't at any point in the evolution of the particles say, hey, can you like tell me now what to do, person? They just determine the future based upon what things were like in the past. Lo ven, desde el ateísmo, ni madres hay libertad. Ahora veamos cómo intentan irse por la tangente para salvarla. Emergencia. Esta es la típica tontería que me sacan los ateos en este punto. Creen que con gritar propiedades emergentes pueden justificar el libre albedrío sin realmente explicar nada. Tengo todo un video sobre el tema titulado Propiedades emergentes, conciencia y libertad. Pero como no me van a creer a mí, dejaré que unos ateos se los expliquen. But Brian, can't there be an emergent property of that collection of molecules that we can call free will? Just because the emergent property, if you know emergence, it's a feature of an ensemble that cannot be deduced by the study of the individual. Like ants. Like ants. You study one ant, you say, hi, ant, you'll shake your hand, you have no idea that 1,000 ants together are going to make an ant mound. Right. Or 1,000 termites make a termite mound. Right. Or that birds will flock. You have no way to predict that. So it's a very good point, and it really depends on what your definition of free will is, right? Normally, the intuitive definition is things could have been different, and I could have made a choice for things to turn out differently. And if that's your definition of free will, does that resonate with your perspective of free will? Then I don't see any way to square that with the laws of physics, because anything that you do is your particles executing some kind of motion, and the motion of your particles in your brain, in your body, have no opportunity to allow you as a conscious being to direct them. What force could possibly that direction come from? Is it the electromagnetic force? Well, that one we understand from Maxwell. Is it the gravitational force? We understand that one from Einstein. Is it the nuclear forces? Those we understand from the standard model of particle physics. What force could you possibly exert on your particles that goes against or goes beyond those that emerge from the equations of physics? Lo cuántico. Lo siguiente a lo que recurren los ateos cuando les fallan las propiedades emergentes es a la física cuántica. Es gracioso, si un teísta intenta usar la cuántica para defender al alma, es un magufo pseudocientífico. Pero si un ateo arrinconado usa la cuántica para intentar defender el libre albedrío en el determinismo, entonces todo está bien. El asunto aquí es que si tu conducta es determinista o azarosa, en ninguno de los dos escenarios eres libre. Pero bueno, no me crean a mí, dejen que ellos se los digan. That's the issue. Could our free will thrive in the probabilistic description of quantum physics? No. Not as we currently understand it. And that's a natural Don't place. make me fight you here. I should have said it's possible, but I consider it highly unlikely. So there is a puzzle right now in quantum physics that has been on the table for 50, 75 years, and we don't know the answer to this puzzle. And that's why I have to couch my remarks with a little bit of uncertainty. And that puzzle is this. Quantum theory says that you can only predict the probability of one outcome or another, right? 50% chance electron here, 50% chance there. Yet when we measure the electron, we always find it either here or there, right? One or the other. So how do you go from the fuzzy probabilistic haze of many possibilities to the single definite reality that we all experience in everyday life? We still don't know how to bridge that gap. So within that, if consciousness somehow plays a role in picking out one outcome from the probabilistic haze, then sure, then free will might come for the ride as well. There you go. You just said probabilistically, the particle can be here or there. Yes. But if you measure it, it is only in one place. Yes. So my act of thought is I want a cheeseburger, that's the particle in this state. And I'm going to say, I want a cheeseburger, bam, the particle's there. Wait, that's the part I don't buy right there. You see, because... Why are you poking your... Because it's random. There's nothing that you did to pick one outcome because you wanted it, because you willed it, because it was your desire. And yet your intuition is you had the cheeseburger because you chose it. If it comes from a random process, it's like throwing the dice. And throwing the dice to get an outcome is not what we mean by free will. Okay, wait. You physicists.
Por tanto, lo cuántico por sí mismo tampoco podría sostener la libertad o el libre albedrío. A lo mucho algunos teístas están viendo que en el ambiente menos estricto de lo cuántico hay posibilidad de que haya un enlace entre lo metafísico, el sujeto, el yo, la conciencia y lo físico, algo que pueda navegar y decidir entre las probabilidades. Claro que aún falta mucho por entender y explicar, pero el azar y la probabilidad por sí mismos no darían libertad. Para que exista la libertad, a la fuerza necesitas una entidad que sea algo por sí misma y que pueda intervenir en lo físico. No sé, pondré un nombre al azar, llamémosle esta cosa alma. La libertad. Si los ateos tienen razón, pues la libertad simplemente no existe. Es una ilusión al igual que el yo, es un delirio del cerebro como la conciencia. Ahora, si la libertad existe, entonces está fuera del campo de la ciencia, pues la ciencia estudia las leyes y los patrones de las cosas, pero la libertad por definición es lo opuesto a las leyes. Si encontraras los mecanismos de la libertad, entonces no sería libertad, sería un mecanismo determinista. Así, a la fuerza, la ciencia sería completamente ciega a la libertad. Para los teístas no hay problema, pueden tener ciencia para explicar el mundo físico y espiritualidad para su vida interna y libertad. Porque los teístas les gusta la ciencia, pero no son cientificistas, no pretenden explicar todo con la ciencia y entienden que hay cosas que escapan de la ciencia. Pero para los ateos cientificistas, esto es una pared insalvable. Bueno, ahí tengo varios videos sobre libertad, pero si les interesa saber cómo lo veo yo, se los resumo. La vida es como un juego de video gigante, el juego en sí es semideterminista, ya está todo programado y escrito en el disco o en la consola, pero falta la interacción con el usuario. Es la interacción con el usuario lo que te determina qué parte del juego procesará ahora la consola y cómo. Así el juego permanece indeterminado hasta que el jugador va eligiendo y determinando las cosas. El jugador, el alma, es metajuego, porque está más allá de la programación, más allá de la pantalla, más allá de la consola, y está metiendo variables desde fuera del juego por medio del control. El jugador es libre, pero realmente nunca rompe las leyes del juego, la programación. Así podemos demostrar que puedes estar en un ambiente lleno de leyes, en un ambiente como de un juego de video, y aún así puedes ser un jugador libre, porque tú estás fuera del juego interactuando con el juego. Claro que los ateos niegan al usuario, es decir, a las almas, creen que solo somos non-player characters, que somos NPCs, que solo somos más programación accidental dentro de un juego que nadie programó, y de paso también niegan al programador, es decir, a Dios, y creen que este programa lógico-matemático básicamente es un caos absurdo. Pero bueno, eso es nada más brevemente. Importante. Algo muy importante que noto en todos estos ateos es que todos ellos sienten que la libertad es muy real. De hecho, se sorprenden y lo expresan. Es el problema de la creencia atea. Su evidencia empírica les dice por todos lados que ellos son libres y toman decisiones todo el tiempo. Pero su creencia atea materialista, naturalista, cientificista les dice que están equivocados. En ese modelo no encaja la libertad. Los ateos son los que, en contra de las evidencias, eligen sus creencias hasta el punto de negar su propia alma y su propia libertad. Esto se los digo porque Rocío también nos mentía en este tema de la ciencia contra la fe. Ella decía que prefería los hechos, las demostraciones a la fe, pero son los ateos los que desprecian los hechos y se dejan llevar por la fe, solo que ponen su fe en algo oscuro en lugar de algo luminoso, en un caos material absurdo. Si tu modelo de la realidad no coincide con lo que vives, entonces tu modelo está mal y debes tirarlo a la basura. Debes encontrar un modelo que, para variar, sí explique lo que estás viviendo. Si tú vives cierto nivel de libertad, entonces busca un modelo que le incluya como el teísmo. ¿Por qué sigues forzando el cientificismo, el ateísmo, el materialismo, el naturalismo, si eso ya está demostrado que es falso? Ateos, los salvadores y campeones del mundo. Los ateos cientificistas se creen los héroes del momento, creen que están salvando a la humanidad, nos quieren advertir de peligros como la homeopatía, el terraplanismo, las piedras mágicas, las antivacunas. Es gracioso, pues desde el ateísmo, el cosmos no está hecho para la vida, el mundo no está hecho para la vida, y como dicen los ateos que se dan cuenta de esto, como Neil deGrasse Tyson, dicen, el universo está tratando de matarte. Desde el ateísmo, no solo todo es peligroso, sino que al final no puedes ganar, el cosmos te aplastará sí o sí, es una batalla completamente perdida. Fatalismo. A esto se le conoce como fatalismo ateo. Solo a un ateo se le ocurriría proponer progreso en el fatalismo, seguridad en una trampa mortal de la que no saldrás vivo, cordura en la locura. Así, ponerte vacunas o luchar contra la homeopatía no te salvará de ser aplastado por fuerzas titánicas que se mueven inconscientemente a tu alrededor todo el tiempo, y eso solo suponiendo que realmente tuvieras siquiera libertad para poder luchar. Por el ateísmo no solo estás jodido, sino que ni siquiera puedes luchar tantito.
Y aquí el problema es que son los villanos. Por eso a muchos ateos les cuesta trabajo negar la libertad. Por ejemplo, Hitchens, Christopher Hitchens o Daniel Dennett, por ejemplo, han tenido intervenciones brillantes en sus debates. Pero si quieres oírlos balbucear sin sentido, solo intenta buscar los videos donde hablan de free will, de libre albedrío, de libertad. Porque intentan reconciliar su ateísmo materialista, cientificista, naturalista con la libertad y simplemente no lo logran, dicen puras tonterías. El asunto es que nuestras sociedades están basadas en el teísmo, en conceptos como el alma y su libertad. Son las bases de nuestras constituciones, es lo que defienden los héroes en las películas y lo que atacan los villanos. Por eso a los ateos les cuesta trabajo en su doble discurso. Por un lado quieren ser los héroes que dicen que salvan a todos con la ciencia, pero por otro no quieren ser los villanos que con su cientificismo absurdo destruyeron la libertad humana. Un ejemplo perfecto son Marty y Crespo. En su video Existe el destino. Al final del video concluyen, Marty dice que el cerebro solo es clásico, de la física clásica, estamos 100% determinados y no hay libertad. Y luego dice Crespo, si llegara a ser cuántico, entonces el azar de lo micro, pues de alguna forma podría pasar a lo macro, aunque enfatiza que él no cree que sea cuántico, cree que el cerebro no es un ambiente para que funcionen cosas cuánticas. Pero, como ya vimos, si tu conducta está determinada a nivel clásico o es azarosa a nivel cuántico, en ninguno de estos dos escenarios eres libre. Pero misteriosamente concluyen todo lo opuesto. Dice Crespo que la física, como se conoce ahora, permite el libre albedrío. Pero desde el punto de vista de la física, desde el punto de vista de las normas más fundamentales que existen, el libre albedrío es una cosa que es perfectamente posible. Yo los reto a que vean todo su video completo y díganme si realmente lo que exponen en el video puede sostener o los lleva a esta conclusión. Están obligados a hacer esta disonancia cognitiva. Creen que con la ciencia están ayudando a la humanidad, entonces no pueden concluir en uno de sus videos que su ateísmo materialista, naturalista, cientificista destruyó su libre albedrío y llevó a la humanidad a la fregada. Pero sí, hay cabida para ambos, para la ciencia y la libertad. Bueno, al menos desde el modelo teísta del mundo. ¿Se dan cuenta? Al final Rocío cae en lo mismo que critica. Si en verdad le compramos el ateísmo a Rocío, si la pagamos en Patreon, si le compramos su playera y su póster de Soy atea gracias a Dios, entonces todo su canal pierde sentido. Pues es el ateísmo, ni este gurú seductor, ni las llamadas modernas, ni los de Reiki, ni los de convenciones magufas, ni los terraplanistas, son personas libres que hayan decidido hacer lo que hacen. Son así por casualidad, seguirán así y nadie puede hacer nada al respecto porque tampoco nosotros tenemos libertad y todo es una obra demencial y absurda y nos jodemos todos. El canal de Rocío solo tendría sentido en el teísmo, solo si somos almas libres, responsables y dueñas de nuestros actos, solo si la vida trata de crecimiento tanto individual como social, solo si el mundo es un diseño inteligente con propósito, solo en ese escenario sería importante tener pensamiento crítico, estudiar con la ciencia el mundo, cuestionar nuestros actos y esforzarnos por ser mejores. Desde el ateísmo, esto solo sería otra ridícula broma del caos. Pequeñas confusiones. Sí, hay personas que no pueden distinguir si el planeta en el que viven es plano o esférico. Esto puede ser peligroso. Sí, hay personas que no pueden distinguir entre medicinas y agua con azúcar. Esto puede ser peligroso. Pero que no puedas distinguir si eres un alma libre o un autómata biológico sin libertad, no poder distinguir si vives en un diseño inteligente o en un caos estúpido, no poder distinguir si hay una razón detrás de las cosas o todo es una tontería absurda, es 1000 veces más peligroso. El ateísmo es más peligroso que la homeopatía y el terraplanismo juntos y multiplicados entre ellos 1000 veces. Y bueno, para terminar, unas últimas palabras provocativas. Concluyo, Rocío y su ateísmo son realmente peligrosos para la humanidad. Rocío está ganando dinero desinformando a la gente, contando errores y mentiras de su creencia atea, influyendo a la gente joven, matándoles el alma, quitándoles su libertad, reduciendo esta sinfonía cósmica en un caos absurdo. Además, está abusando de la ciencia para imponer su creencia a otros como si fuera la postura más inteligente y racional a seguir. O eres un ateo cientificista o eres un tonto magufo pseudocientífico. Está llena de pensamiento mágico, disonancias cognitivas, dobles estándares, caos y locura. Es una vendedora de humo, nos quiere vender libertad en el determinismo, nos quiere vender ciencia en el caos, nos quiere vender progreso en el fatalismo, nos quiere vender orden en el desorden. Nos quiere vender cordura en la locura, nos quiere vender seguridad en una trampa mortal descontrolada, cosifica a la humanidad entera, reduce el potencial humano a reproducción ciega.
y todos sus dobles estándares. Nos dice, no somos almas, pero traten a los demás como si fueran seres metafísicos libres y soberanos. No hay diseño inteligente, pero estudien todo como si fuera coherente y estuviera ordenado y regulado por leyes cifradas en ecuaciones matemáticas. No hay Dios, lógica, razón, inteligencia detrás de la realidad. Pero estudien todo como si la realidad fuera lógica, racional e inteligible. Rocío es una estafadora. Bueno, no, perdón, ya me pasé. Para ser estafadora, debería darse cuenta que su ateísmo es falso y aún así lucrar con él. Pero ella, en verdad, cree que su ateísmo es una mejor postura. Nadie le enseñó algo mejor, o nadie le enseñó los errores del ateísmo. Cree que lo más racional es negar y apuñalar por la espalda a la razón misma. Al igual que las personas de los videos que ella critica, si este gurú seductor supiera que lo que vende es falso, sería un estafador. Pero si él en verdad cree que tiene un método que funciona, entonces solo está desinformando sin querer a las personas. Nadie le enseñó algo mejor. Igual a las chamanas modernas, a los terraplanistas y demás bichos que ya hemos visto. Y bueno, más o menos esto cubre los puntos de los que quería hablar hoy. Mil gracias por su atención y antes de irme solo quiero decirles... Atrás, ateos magufos, su tiempo se acabó. Bueno, parece que los magufos de la New Age tenían razón y el despertar de la humanidad se aproxima. O quizá no. Bueno, ya veremos. También debería ser mis playeras. Saludos, besos y abrazos, Archimago.